Muy buenas noches con todos. Muchas gracias por la presentación. Gracias al comité, a Aspigan TV por la invitación para tratar de ese tema que yo he denominado estreñimiento funcional en pediatría, una visión, una mirada a Latinoamérica. La idea de esta charla es hablar un poco de la revisión del tema, del diagnóstico, el manejo del estreñimiento funcional. Estoy seguro que hay muchos pediatras, médicos generales que nos siguen en toda Latinoamérica y están interesados en la charla. Pero por otro lado voy a mostrar algunos estudios relacionados al tema, que cuánto hemos avanzado en este lado del mundo, ¿no? Entonces, para empezar, bueno, mi conflicto de intereses, yo acá en Perú soy speaker de RB Med Johnson, ¿ok? Y pasamos al tema, ¿no? El estreñimiento, en realidad, el concepto que ahora se tiene es que es una retención anormal de materia fecal con deposiciones aumentadas de consistencia y alteración del ritmo evacuatorio que puede causar molestias y dolor al paciente. Antes había una creencia de que el niño estreñido era solo aquel niño que hacía pocas deposiciones o hacía varios días después, ¿no? Y en realidad el concepto más importante es deposiciones aumentadas de consistencia que producen una alteración en el ritmo y pueden causar dolor y molestias en el paciente. ¿Ok? La prevalencia es variable, 0.5 a 32% según la serie revisada, hasta un 40% puede presentarse en el primer año de vida, representa cerca del 5% de la consulta pediátrica y en la especialidad nuestra, gastropediatría, representa cerca del 25% según la bibliografía, pero en la práctica nosotros vemos que es mucho mayor, no podemos decir que nosotros como gastropediatras vivimos del estreñimiento. ¿Ok? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas propias del estreñimiento? En realidad son varias, ¿no? Desde incontinencia fecal, que son los casos más severos, pero hay dolor abdominal, distensión, anorexia, heces grandes, dolor al defecar, como había mencionado. Cuando uno evalúa o aborda un paciente con sospecha de estreñimiento, pueden haber dos puntos de vista. Uno, el niño que viene ya con manifestaciones típicas, que dice que le es difícil evacuar. Y por otro lado, el niño que solo viene con dolor abdominal y uno dentro de la anamnesis tiene que comenzar a investigar para poder llegar al diagnóstico del estreñimiento funcional. ¿Ok? Hace unos años, cuando yo me interesaba en la gastroenterología pediátrica, en los trastornos funcionales, hice un estudio piloto en el hospital donde hacía la residencia, porque me llamó la atención de que cuando uno le preguntaba a los papás, señora, ¿su niño es estreñido? Dicen, no, va todos los días al baño. Y cuando uno ampliaba la anamnesis, preguntaba si tenía dificultad o dolor al defecar o deposiciones duras, ellos decían, sí, 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 hace así, hace así. Entonces, hice este pequeño piloto para ver cómo se manifestaba el estreñimiento, ¿no? Entonces, encontramos que cerca de todos los pacientes, cerca del 55% presentó menos de 2 deposiciones por semana. Cuando le preguntamos deposiciones duras o muy duras, que es parte de los criterios diagnósticos, llegaba al 96%, y cuando preguntábamos por dolor o disconfort al defecar, esto representaba el 90%. Entonces, aquí me llamó la atención es que si nosotros nos basáramos solo en la frecuencia de las deposiciones, estaríamos dejando de diagnosticar cerca de un 36% de pacientes, ¿no? Y cuando nosotros comenzamos a ver las manifestaciones clínicas, llamaba la atención principalmente el dolor abdominal, la flatulencia y la distensión abdominal a la cabeza. Cuando uno aborda un paciente con estreñimiento, uno tiene que hacer ciertas preguntas para descartar signos de alarma o algunas patologías orgánicas, ¿no? Son conocidas las preguntas de la primera evacuación después del nacimiento, a qué edad se inició el estreñimiento, porque mientras más pequeño sea el niño probablemente sea secundario. ¿Cuánto es el tiempo de evolución de este estreñimiento? Porque mientras más tiempo esté estreñido el niño, más difícil va a ser el manejo. Cómo es la consistencia y el tamaño de las evacuaciones. Se puede usar una de las escalas, que es la escala de Bristol. Ver si el niño toma medicación o tiene una historia familiar de alguna patología que pueda condicionar un estreñimiento. Estos son los signos de alarma. Algunos de los que ya he mencionado, seguro ustedes lo han revisado muy bien.
De los más conocidos, el retraso en la eliminación del meconio luego de las 48 horas se asocia a enfermedad de Hirschsprung, algunos presencia de vómitos, si es vómitos biliosos, a una obstrucción intestinal. Si además de problemas para la defecación, el niño tiene consumo de medicinas, eso podría ser la causa de su estreñimiento, ¿no? Acá en Perú, por ejemplo, a partir de los 4 meses a los niños se les administra hierro para evitar la anemia, y eso muchas veces nos lleva a estreñimiento en los niños, ¿ok? Cuando uno hace el examen físico, siempre en pediatría, peso y talla es muy importante hacer un examen por órganos y sistemas, el abdomen, ver cómo está el abdomen. Está distendido, hay presencia de masas, hay visceromegalia y hay buscar masas fecales. En la región perineal, ver presencia de fístulas, ver si hay fisuras o heces, ¿no? El niño se le escapa las heces y mancha la truza, y tacto rectal, que en algunos casos se puede realizar. En la región lumbosacra es importante ver si hay algunas características que nos puedan hablar de una espina bífida oculta, y el examen neurológico para evaluar cómo está el tono muscular, cómo está el reflejo clemasteriano, ¿no? Esto de acá, por ejemplo, las fisuras tan ocultas, es importante abrir un poquito el anito para poder determinar las fisuras. Estos hallazgos en la parte de la espalda baja nos pueden asociar a una espina bífida oculta, es importante. La presencia de masas, tumoraciones, también son importantes. Cuando uno habla de etiología de estreñimiento, felizmente la gran mayoría es funcional, pero también hay causas secundarias, y es conocido las condiciones neurológicas como las parálisis cerebrales o niños con autismo se asocian a estreñimiento. En los trastornos endocrinológicos, los más frecuentes, el hipotiroidismo, el uso de drogas, antituxígenos, antihistamínicos, los que están ahí en la lista, opioides, anticonvulsivantes, se asocian a deposiciones duras, a estreñimiento. Y dentro de las congénitas gastrointestinales, la enfermedad de Hirschsprung a la cabeza. Había mencionado que el 90%, 95% del estreñimiento es funcional, y eso es lo que vamos a desarrollar ahora. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Creo que todos conocemos los criterios de Roma. Desde su inicio, en los criterios de Roma 2 se incorpora ya a la población pediátrica. Si hablamos específicamente de estreñimiento, en los criterios de Roma 2 se hablaba de que el niño tiene que cumplir por lo menos 2 meses de enfermedad para entrar dentro de los criterios. En los criterios de Roma 3 se bajó el tiempo de enfermedad para los niños menores de 4 años a 1 mes. Y en los criterios de Roma 4 se bajó el tiempo de edad a 1 mes para todos los niños. ¿Ok? Acá, este bloque, voy a hacer énfasis en los estudios de prevalencia que se han hecho en Latinoamérica. Muchos de estos estudios han sido para trastornos gastrointestinales funcionales en general, pero dentro de ellos los trastornos de la defecación, como es el estreñimiento. Entonces vamos a empezar con este estudio que se realizó el año 2018 para ver trastornos gastrointestinales funcionales del lactante, específicamente o principalmente cólico y disgencia funcional. Y en este estudio, que abarcó 3 países, Colombia, Panamá y Nicaragua, aplicando los criterios de Roma 3, se encontró para disquesia del lactante, que es con trastorno también funcional de niños pequeños que tienen dolor, disconfort al defecar por aproximadamente 10 minutos, y luego de los cuales evacúan de posiciones blandas, con eso generalmente se calman, en un niño previamente sano. Estos niños tenían una prevalencia cercana al 15%. Si veo más abajito, la frecuencia o la prevalencia de constipación funcional se encontró cercano al 10%, perdón. ¿Ok? En México, Droff, Saab y el doctor Velasco hicieron un estudio aplicando los criterios de Roma 3 en niños escolares para ver la prevalencia de trastornos gastrointestinales funcionales. Ellos encontraron que el estreñimiento funcional representó el 12.6%. En Panamá, el doctor Peter Lu
a la cabeza también realizó este estudio en niños de 8 a 14 años de edad, aplicando los criterios de Roma 3 para determinar la prevalencia de trastornos gastrointestinales funcionales, y encontró que el estreñimiento representó cerca del 16%. En Ecuador, nuestro amigo el doctor Edra Játiva estudió la prevalencia de los desórdenes funcionales en niños escolares aplicando los criterios de Roma 3 y encontró en Ecuador una prevalencia cercana al 12%. En El Salvador, el doctor Sablá encabezó este estudio donde encontró una prevalencia de estreñimiento funcional del 10%. En el doctor Milton Mejía, la cabeza, en Nicaragua, también realizó un estudio de prevalencia y encontró que en Nicaragua la prevalencia era cercano al 10% en niños de 8 a 18 años. Ok. En Colombia, que es donde se ha realizado la mayor cantidad de estudios de prevalencia, este es uno de los pocos donde hablan de niños menores de 4 años, en los cuales se encontró una prevalencia cercana al 22% para estreñimiento funcional en niños menores de 4 años, pero cuando se dividió en menores de 1 año, la prevalencia fue el 16% y de 1 a 4 años cercano al 26%, ¿no? En Colombia también el equipo del doctor Velasco y Miguel Saps, cuando aplicaron los criterios de Roma 3 para niños escolares y adolescentes, encontraron la prevalencia cercana al 14%. O sea, en Colombia es un lugar donde se ha hecho en niños menores de 4 años y en escolares y adolescentes. ¿Ok? Todos estos estudios fueron consolidados luego en esta revisión de la epidemiología de los desórdenes gastrointestinales funcionales en escolares y adolescentes, una publicación del grupo trabajo de LASGAN, donde se encontró una prevalencia cercana al 12% para Latinoamérica. Todos estos estudios que yo he mencionado han servido para esta publicación realizada en 2018 en el Journal de Pediatría, donde se habla de la prevalencia mundial, que es cercana al 9.5% con rangos que van de 0.5 a 32%. Acá se hace un consolidado de todos los estudios, donde incluyen también los estudios de Sudamérica y de Centroamérica, y le he agrandado para que podamos ver más o menos la prevalencia. Acá incluye el estudio que realiza en Colombia en niños menores de 4 años, en niños adolescentes, los estudios en Ecuador, en Colombia, y también hay algún estudio en Chile y en Brasil. ¿Ok? El consolidado tanto de Sudamérica como Centroamérica hacen una prevalencia aproximadamente del 13.3%. O sea, esa es nuestra prevalencia de estreñimiento en toda Latinoamérica. Ok. Volvamos un poco a los criterios para el diagnóstico de estreñimiento funcional, los criterios de Roma 4, que se aplican desde el año 2016. Todos estos criterios son conocidos por ustedes. Tienen que el niño cumplir por al menos un mes 2 de los siguientes criterios, ¿no? 2 o menos deposiciones por semana en el sanitario, en mayores de 4 años, al menos un episodio de incontinencia fecal por semana, historia de posturas retentivas o retención fecal excesiva, historia de defecación dolorosa o de posiciones duras, presencia de gran masa fecal en el recto y historia de posiciones voluminosas que pueden obstruir el inodoro. ¿Okay? En cuanto a los menores de 4 años son similares, pero se agregó que aquellos niños que ya podían ir que ya controlaban esfínteres y iban al inodoro, se debería adicionar un episodio semanal de incontinencia y la historia de posiciones voluminosas que pueden obstruir el inodoro. ¿Okay? Estas son las 2 cosas nuevas o las variaciones que hubo de Roma 3 para Roma 4. Esta incorporación con la flecha, y en niños mayores de 4 años se cambió el tiempo de enfermedad de 2 a 1 mes. ¿Ok? Ahora, esto en realidad tuvo algún impacto en la epidemiología. El equipo del doctor Miguel Saps y el doctor Velasco hicieron un estudio de prevalencia en niños menores de 4 años, ¿no? Si esta incorporación del entrenamiento en el baño había cambiado la prevalencia. Recuerden, en los estudios anteriores había dicho que aproximadamente había
una prevalencia del 22% aplicando Roma 3 y aplicando Roma 4 un 21%, donde se constata de que no hay cambios en la prevalencia del estreñimiento funcional utilizando los criterios de Roma 4 y Roma 3. Okay. En Ecuador, el doctor Elga Játiva evaluó si el cambio en el tiempo de enfermedad en niños mayores de 4 años, de 2 meses a 1 mes, representaba un cambio en la prevalencia. Y encontró de que no hubo una diferencia significativa. ¿Ok? La conclusión de su estudio fue que la modificación del tiempo requerido para el diagnóstico de estreñimiento funcional de 2 a 1 mes no resulta en una diferencia significativa en la prevalencia. ¿Ok? En este estudio, acerca de la prevalencia de los desórdenes gastrointestinales funcionales en niños y adolescentes, donde se comparaba los criterios de Roma 3 y Roma 4 con participación del doctor Miguel Saps y Carlos Velasco, aplicado a niños de 8 a 12 años, se encontró también que no hubo variación en la frecuencia del estreñimiento funcional cuando se aplicaban ambos criterios. ¿Ok? Entonces, aparentemente no hay mayor variación en la prevalencia con los cambios de Roma 3 a Roma 4 en nuestros países. ¿Ok? En lo que corresponde a la escala o para evaluar la consistencia de las deposiciones, hay varias escalas. En la encuesta de Roma 4 hay una clasificación de deposiciones duras, blandas o líquidas. Y también se puede usar la escala de Bristol, que es muy conocida por todos nosotros, ¿no? Que tiene 7 valores, el cual va de deposiciones muy duras a deposiciones líquidas, que nos puede ayudar para el diagnóstico como para el seguimiento del paciente. Algunos dicen que en niños pequeños en realidad no es tan efectiva esa escala y es mejor usar la escala de Ámsterdam, ¿no? Eso para niños que usan pañales. Pero hay otra escala que es la escala de Brussels, que es una escala fotográfica. Y en este estudio desarrollado por el doctor Carlos Velasco, un amigo acá de mi hospital, el doctor Alejandro Llanochea, que ahora trabaja en Estados Unidos, junto con el doctor Miguel Saps, hicieron un estudio para comparar tanto esta escala con el Bristol para ver cuál era mejor. Esta es la escala de Bristol que todos conocemos, y a la derecha la escala de Brussels, la escala fotográfica, que clasifican deposiciones duras, formadas, por decir así, pastosas y aguadas, ¿no? Y ellos encontraron que cuando uno evaluaba la consistencia de las deposiciones, y en el cuadro acá a la izquierda, y quería buscar deposiciones normales, consideradas como normales, era mejor la escala de Bristol. Tenía una mayor sensibilidad, 58% comparado con un 13% de la escala Billings. Cuando se evaluaba la sensibilidad para deposiciones duras, encontramos que BITS era más sensible, 57% versus 25% en la escala de Bristol, ¿no? Las conclusiones del estudio fue que, uno, de que las dos se comportan de forma diferente y que BITS parece ser más sensible para detectar heces duras, comparado con Bristol en bebés pequeños sin control de esfínteres. ¿Ok? Obviamente, una foto es mucho mejor que un dibujito, ¿no? De repente esta escala nos podría ayudar mucho más. En cuanto a los exámenes auxiliares, yo siempre le digo a mis residentes en el hospital, si tú tienes un niño con características de estreñimiento que te cumple con los criterios de Roma para estreñimiento funcional, no deberías pedirle de primera intención ningún examen, a menos que, uno, tenga signos de alarma, y dos, luego que has iniciado el tratamiento, no haya una mejoría o tengas que usar dosis muy altas de medicamentos para poder hacer que el niño haga deposiciones blandas. ¿Okay? Los exámenes de sangre, las ecografías, la manometría, en realidad no se deben usar de forma sistemática para estreñimiento funcional. Si uno tiene signos de alarma, banderas rojas debería orientarlo. ¿Ok? Si uno sospecha, por ejemplo, de un megacolon gangliónico, uno
puede solicitar una manometría y si hay ausencia del reflejo anal inhibitorio, debería ir a una biopsia para descartar la enfermedad de Hirschsprung. Ok. En cuanto a las radiografías, acá sí estoy seguro que todos tenemos problemas en nuestros hospitales porque paciente que llega con alguna molestia digestiva a mi hospital y toman una radiografía, dicen, uy, está lleno de heces, se gana su enema, ¿no? Y se va a la casa con el colon limpio. Y en realidad, yo siempre les digo acá que evaluar o tomar una radiografía de abdomen buscando buscando deposiciones, en realidad es una pérdida de tiempo porque casi siempre el colon hay deposiciones, hay gases, entonces no se debe hacer de forma rutinaria. Las guías lo que recomiendan es en el caso de duda, en el caso no se puede evaluar la presencia de heces, en realidad sí se podría usar, pero no de forma rutinaria. En caso nosotros sospechemos de que hay un paciente que tiene enfermedad de Hirschsprung, nos podría ayudar el colon por enema para ver estas diferencias de diámetros entre el segmento afectado y el megacolon que acumula las deposiciones. Pero cuando uno solicite un colon por enema o un enema de Vario, debe hacerse siempre sin preparación para poder ver de forma correcta, ¿no? Y real esta diferencia de diámetros. Ok, vamos seguro a la parte que la gran mayoría le interesa, que es el tratamiento, ¿no? La guía española ya desde hace unos años decía que primero hay que explicar, quitarle algunos mitos de la cabeza a los papás, luego el tratamiento va de acuerdo a si hay impactación o no, y luego el tratamiento de mantenimiento. Primero hay que educar y quitar los mitos en la cabeza. Muchas mamás llegan asustadas porque piensan que su hijo tiene algo malo en su colon, o piensa que tanto que retiene el colon se le va a reventar, o por ahí escuchó que un familiar era estreñido y después a la abuelita le diagnosticaron cáncer, ¿no? Y hacen asociaciones de enfermedades que en realidad no vienen al caso. Eso hay que explicar a los padres, hay que darles tranquilidad también. Explicarle una característica peculiar que tiene el estreñimiento del niño. Los niños que comienzan a hacer deposiciones duras, al evacuar le va a raspar, le va a doler, en algunos casos le puede hacer una fisurita, eso va a hacer que la defecación sea un evento desagradable, doloroso. Entonces, los niños cuando ya viene el deseo de defecar van a comenzar a tener miedo, a entrar en pánico, van a retener, van a comenzar a juntar las piernitas, se sientan, se van a una esquinita para que le pase el deseo. Ese aguantarse las deposiciones hace que haya mayor éstasis de las deposiciones. El colon hace su trabajo, que es tratar de absorber la mayor cantidad de agua, seca más las deposiciones y cuando tenga que salir, van a salir otra vez duras, otra vez le va a doler, el niño va a tener miedo, se va a aguantar y entran en un círculo vicioso que es el círculo del estreñimiento, de un círculo de dolor y miedo que lleva a más estreñimiento, a que el cuadro se prolongue más. En cuanto a las recomendaciones que uno puede hacer para el entrenamiento del baño, es una posibilidad de hacer del baño un evento agradable. Si el niño no se puede sentar en la taza del inodoro, pueden ayudarse de estos, acá lo conocemos como bacín, ¿no? Hacer de esto un evento agradable. Idealmente, el niño tiene que estar cómodo. Es posible poner unas banquitas para que pueda apoyar los pies, no estén los pies colgando del inodoro. Si es posible, recomendar que el niño pueda tener un horario para ir al baño. Y para eso nos puede ayudar los dos reflejos conocidos, que es el reflejo gastrocólico y el reflejo ortocólico. El gastrocólico, después de comer, después de almorzar, a todos nos dan ganas de ir al baño, ¿no? Porque hay un mayor de movimientos intestinales. A muchas veces nos agarra en lugares no muy cómodos, pero es una buena opción aprovechar este reflejo. Y la otra es el reflejo ortocólico. Uno ni bien se levanta, eso induce a que haya más movimientos intestinales. O sea, en la mañana el niño se levanta y puede ir al baño, tratar de hacerse un horario, sentarse unos 5 minutos, si no evacúa, intentar al día siguiente, tratando de no obligar al niño a sentarse hasta que evacúe, porque si no, convierte este momento en un momento muy desagradable y el niño comienza a agarrarle miedo o tirria al baño.
hacer un registro de las evacuaciones con los niñitos. A veces podemos hacer un calendario, qué día hizo, qué día no hizo, y poner un día, una carita feliz el día que hizo, una carita triste de repente el día que no logró evacuar. En cuanto al cambio de alimentación, la fibra y los líquidos es como cultura general o así un conocimiento de que ayuda a ablandar las deposiciones. Hay unos estudios que hablan que la actividad física en niños pequeños, el que hace mayor actividad física tiene menos riesgo de desarrollar estreñimiento funcional. Y ahora pasemos a la parte de la dieta, ¿no? Esta foto, uno ve a una niñita ahí sonriente comiendo sus verduras, y en la vida real eso no pasa, ¿no? Generalmente los niños, uno le intenta decirle que tiene que comer verduras, en realidad lo rechazan, uno porque no ha habido el verdadero entrenamiento al momento que se inició la alimentación, y lo otro es por la costumbre de los papás. Hay papás que no tienen la costumbre de comer mucha comida balanceada con buena cantidad de vegetales. Obviamente el niño aprende por imitación y va a heredar esas malas costumbres de los padres. Entonces, estas cosas hay que corregirlas, hay que hablar a los papás de que desde temprana edad se le enseñe o se le comience a orientar hacia comer verduras en buena cantidad. Ahora, en cuanto a al tratamiento nutricional, por decir así, qué cosa ayuda, qué no ayuda, yo en la práctica siempre le digo a los papás, no abusen de 5 cositas: plátano, manzana, arroz, chocolate y té. Esas son las cosas a menos que habitualmente comen los niños acá y tienden a estreñir, ¿no? Acá en Lima, en Perú, somos bien arroz, o sea, a todo le metemos arroz y eso tiende como que a estreñir. ¿Y qué cosa de alimentos tiene mayor cantidad de fibra por 100 gramos de producto? Unos son las menestras, frijoles, lentejas, garbanzos. Otros son los cereales, los salvados de trigo. Eso es lo que hay que tener un cuidado, porque todos los papás dicen, yo le doy cereales. Y cuando uno revisa la caja del cereal, todos los cereales tienen octógonos acá en Perú que nos dicen alto en azúcar, porque la fibra en realidad tiene un sabor no agradable para los niños. Entonces la industria lo que hace es meterle un montón de azúcar para compensar eso y lo puedan consumir los niños. Hay que tener mucho cuidado al momento que se les recomienda un cereal. Okay, miren los productos pan integral abajo, como la cantidad de fibra. El arroz integral, miren, 0.5 gramos de fibra por 100 gramos de producto. En realidad, cuando le digo a los papás que le va a dar arroz, den arroz normal, a menos un día, obviamente no hay que abusar de este producto. En cuanto a las frutas, miren las que tienen más cantidad de fibra, las que tienen menos cantidad de fibra: plátano, manzana y naranja, que a veces encima lo toman en jugos. Y lo que más tiene fibra son los frutos secos. El coco, el albaricoque seco, los higos, tienen mayor cantidad de fibra. En cuanto al consumo de fibra en niños con estreñimiento funcional y síndrome irritable, la doctora Hoyos García en Colombia hizo un estudio para ver el consumo de fibra en estos grupos y lo comparó con niños sanos, y encontró que el consumo de fibra dietaria diaria fue subóptimo tanto en todos los grupos, ¿no? Y encontró también como que aquellos que mientras menos consumían, tenían menos consumo de fibra diaria, tenían más riesgo de presentar un trastorno gastrointestinal. Miren el consumo, en lo que encontraron, ¿no? El consumo de fibra en estreñimiento funcional y en los controles, en realidad no hubo diferencia significativa. En cuanto a la ingesta de agua, para prevención o tratamiento del estreñimiento funcional, el equipo brasileño, con un conocido nuestro, el doctor Mauro Batista, hizo una revisión sistemática y encontró que en realidad hay pocos artículos que hablen de una asociación de líquidos, y lo que sí encontró es que a menor ingesta de líquidos hay mayor riesgo de estreñimiento funcional, y que no había evidencia para el tratamiento del estreñimiento. O sea, sí como preventivo, pero no como tratamiento. ¿Okay? En cuanto al uso de fibra en estreñimiento,
Este grupo brasileño realizó una revisión sistemática y metaanálisis para ver la importancia del uso de los suplementos de fibra, y en realidad ellos lo que recomiendan, según la literatura actual, es una ingesta adecuada de fibra, ¿no? En realidad es lo que se debe recomendar. Y que los suplementos de fibra, al momento, no hay evidencia para recomendarlos. Okay. En cuanto a los probióticos, que en realidad está últimamente de moda en todos lados, al momento no hay evidencia que recomienden su uso. Okay. Este es otro metaanálisis que se hizo de los probióticos en trastornos gastrointestinales funcionales, y cuando se hablaba específicamente del tratamiento del estreñimiento, se vio que ni las monocepas o las combinaciones de cepas son recomendadas para el manejo del estreñimiento funcional. Pasemos al tratamiento farmacológico en sí, ¿no? ¿Cómo voy a manejar a mi paciente? Ya tengo a mi paciente que sospechaba de estreñimiento, tengo a mi paciente que le ha aplicado el cuestionario, los criterios de Roma, cumple con criterios de Roma para estreñimiento funcional, ahora voy a dar el tratamiento. Para todos es conocido, bueno, al menos en mi país se usa bastante los osmóticos, la lactulosa y el polietilenglicol, y hay muchos estudios que hablan de los beneficios que tiene el polietilenglicol, que es más efectivo y causa menos efectos secundarios comparados con la lactulosa. Cuando nosotros tenemos un paciente con estreñido, que ya le hemos aplicado los criterios y cumple con un estreñimiento funcional, lo primero que tenemos que hacer es si está impactado o no. ¿Cómo sabemos que está impactado el niño? Hay una masa fecal, como está en la figura ahí, es palpable o vía tacto rectal. Hay niños que producto de esta impactación fecal, cuando comienza a llegar las nuevas deposiciones, estas se comienzan a deslizar por las paredes, comienzan a escaparse las deposiciones, lo que se conoce como incontinencia fecal, y también en una radiografía uno puede encontrar una masa ahí grande de heces acumuladas. Entonces lo que tenemos que hacer acá primero es desimpactar. ¿Ok? Primero vamos a desimpactar al paciente y hay dos opciones, ¿no? La vía oral o la vía rectal. ¿Cómo escoger? ¿Cuál escoger? Idealmente la vía oral si el paciente está asintomático. La gran mayoría es estreñido de largo tiempo, pueden acumular varios días y no tienen ningún fastidio, por decir así, se han acostumbrado a retener deposiciones, tienen un colon más grande de lo habitual. ¿No? En estos pacientes es preferible la vía oral. En aquellos pacientes que son estreñidos de largo tiempo, pero que llegan por emergencia varios días sin hacer y mucho dolor, es preferible usar la vía rectal porque el efecto va a ser mucho más rápido que la vía oral. Okay. Cuando usamos la vía oral en la cabeza, el polietilenglicol, dosis que van de 1 a 1.5 gramos por kilo por día, de ser efectivo. Y en cuanto al manejo por vía rectal, la solución salina se puede usar, pero felizmente ahora tenemos ya estos preparados que vienen comerciales para aplicar a los niños. Estos enemas, hay diversas marcas que uno lo puede aplicar con dosis variables, y a partir de los 12 años se puede dar la dosis para adultos. Luego que hemos desimpactado al paciente, como nosotros nos damos cuenta que nuestro paciente está desimpactado. O sea, si vamos a iniciar la vía oral con el polietilenglicol, le damos 1 a 1.5 gramos por kilo por día, todos los días hasta que el niño desimpacte. Al inicio va a botar deposiciones bien duras, secas, luego más blandas y luego diarrea. Cuando hace diarrea y le hemos palpado el abdomen y no tiene ya masas acumuladas, este niño ya culminó su proceso de desimpactación, hay que pasar a mantenimiento. Igual pasa con los enemas, ¿no? Aplicar un enema diario hasta que el paciente desimpacte. ¿Ok? Cuando pasamos al tratamiento de mantenimiento a la cabeza, las opciones de los laxantes osmóticos. Polietilenglicol a la cabeza, lactulosa, y en algunos casos también puede usarse el hidroximagnesio, conocido como la leche de magnesio. En cuanto a la dosis es variable, hay algunos reportes que hablan de 0.3 a 0.8, otros de 0.5 a 0.8, y en realidad yo lo que hago en la práctica diaria es dosis respuesta. O sea, si yo, por ejemplo, desimpacto a un paciente usando 1 gramo por kilo por día, luego que ya desimpacto lo paso a la mitad y luego comienzo a, según cómo va haciendo sus deposiciones, sean duras o sean blandas o líquidas, lo voy regulando, ¿no? Lo ideal es hacer
unas heces lo más blandas posibles, sin dolor, sin disconfort al paciente. ¿Ok? En niños pequeños hay la duda de si es segura el polietilenglicol. He hecho este metaanálisis publicado, esta revisión sistemática publicado el año 2020 en el Journal Pediatric Gastroenterology Nutrition sobre el uso del polietilenglicol. Y en realidad se encontró de que no había mayor reporte de efectos secundarios. Lo que todavía está en duda es cuál es la dosis apropiada, ¿no? Ellos hicieron una infografía de esto. Encontraron acá que sí es seguro y la eficacia todavía está, la dosis todavía está no está muy clara, no está establecida, ¿no? Ok. Luego de que ya hemos comenzado a manejar, ya hemos impactado al paciente, hemos dado tratamiento de mantenimiento, a la par hay que mejorar los hábitos, ¿no? Tanto hábitos de alimentos como hábitos defecatorios. Y luego tenemos que ver en qué momento vamos a retirar la medicación. Y en realidad es algo muy difícil en qué momento determinar, ¿no? Hay unos estudios que dicen que más o menos el 50% de los niños con estreñimiento funcional logra recién destetarse de la medicación luego de 6 a 12 meses de haber iniciado el tratamiento. La medicación debe reducirse de forma casual y puede ser más difícil en niños menores de 4 años, aquellos que tienen incontinencia fecal asociada, aquellos que tienen duración de síntomas mayores de 6 meses, ¿no? Cuando uno va viendo los pacientes en la fase de mantenimiento, muchas veces los papás vienen y dicen, doctor, mi niño hace aguadito, pero la primera parte sale una bolita. O sea, sale una bolita y luego que sale la bolita comienza a hacer aguadito. Ese niño todavía se está aguantando, todavía está reteniendo deposiciones. No es recomendable bajarle la dosis. Es más, hasta podemos aumentarlo un poquito más para vencer eso, a menos hasta producir un poquito de diarreíta para que el niño no se aguante. Si el niño comienza a ser blando, va a comenzar a asociar las deposiciones ya no con dolor. Es decir, cuando yo hago deposiciones no me duele. Cuando voy al baño no me duele, no tengo por qué aguantarme, ¿no? Y ya el niño comienza a mejorar a partir de ahí. ¿Ok? Otra condición es aquel estreñido que acumula demasiadas deposiciones y el colon ha comenzado a crecer, tiene un colon extendido. Y acá quiero que recordemos cómo es el proceso de la defecación. Normalmente las deposiciones llegan al recto, a la ampolla rectal, el recto se distiende y esta distensión le dice al cerebro, ¿sabes qué? Ya está lleno, anda al baño, evacúa, ¿no? En niños que tienen un estreñimiento crónico y acumulan deposiciones, bastante deposiciones, el colon va a comenzar a distenderse. Si está 1 año, 2, 3 años estreñido, el colon va a estar agrandado. Entonces, cuando tú inicies el tratamiento, desimpactes al paciente, pases al tratamiento de mantenimiento, sus deposiciones van a ser de este tamaño y no va a lograr distender el recto. El niño no va a tener todavía esa sensibilidad. Entonces no va a sentir deseo, no va a poder empujar y no va a defecar. Entonces, esto también hace que el tratamiento, el estreñimiento sea prolongado, ¿no? Entonces, esas cosas también hay que valorar al momento de que uno va a retirar el medicamento. En forma práctica, uno puede dar un promedio 4 a 6 meses de tratamiento y luego comienza a retirar de forma progresiva de acuerdo a cómo va tolerando el paciente. ¿Okay? Este es un ejemplo, una tabla de cómo valorar el seguimiento del paciente con estreñimiento. Es publicado en este libro, año 2015, en el cual, según cómo hace la cantidad de heces el dolor fecal, es más, le puedes agregar acá la escala de Bristol y puede hacer un seguimiento de cómo va la evolución del paciente. Es un ejemplo, en realidad, he encontrado en la literatura otros ejemplos de tablas para evaluar el seguimiento, pero esta es una alternativa. Y creo que esa es la última. Muchas gracias a todos por su atención. Y estoy para los comentarios, para las preguntas, a ver si alguno tiene alguna experiencia en el manejo de un caso especial. Muchas gracias al comité, muchas gracias a todos por su atención.
El único detalle es que todavía no estaba la dosis muy clara. El problema con esto es tratar de no irnos al extremo, ¿no? De producir mucha diarrea en niños. Otro problema que tenemos acá es que al momento de, nosotros como pediatras tratamos de evitar otros tipos de líquidos a los niños lactantes que no sea lactancia materna, ¿no? Entonces darle agüita mezclada con el polietilenglicol, evitamos un poco eso. Y si un lactante muy pequeño es estreñido, es preferible tratar de buscarle por ahí de repente alguna causa de estreñimiento secundario, ¿no? Antes, para ver cuál es el manejo más adecuado. Pero la seguridad sí está establecida en el estudio que había presentado anteriormente. Hay un comentario del doctor José Polidoro. Sí. Yo lo leí, doctor. Sí, efectivamente, los niños que tienen, había mencionado en la explicación esto del ciclo del dolor y el miedo, que los niños cuando hacen deposiciones, le duele al defecar, muchas veces tienen fisuritas, tienen heridas en el ano, y aplicarles supositorios, abusar de aplicarles supositorios, enemas o estimular con el termómetro para que evacúen, que es una práctica muy habitual, no era lo ideal porque el niño puede generar mucho mayor, mayor miedo, ¿no? Mayor dolor a nivel del ano, ¿no? Entonces sí, dosis más altas de polietilenglicol se pueden usar, dosis de 2 gramos, como usted mencionó en su comentario, se puede usar bien, a veces nosotros lo usamos en esa dosis para limpiar colon antes de una colonoscopía y bueno, no hay ningún problema seguro, ¿no? Esa posibilidad. La siguiente pregunta es de Gabriela, y es ¿cuándo usar un laxante estimulante y desde qué edad podemos indicarlo? Bueno, se puede usar, sí, como había mencionado el doctor Espolidoro en su comentario, una posibilidad es bisacodilo, pero la verdad yo experiencia propia con bisacodilo no tengo mucho. Sé que en algunos reportes hacen la preparación para preparar para limpieza de colon o para desimpactar. Y no tengo mucha experiencia de esto, y en las guías de manejo, a menos no estar protocolizado como primera elección. No sé si de repente por ahí el doctor Espolidoro, que tiene un poco más de experiencia, nos puede hacer un comentario acerca de esto. Normalmente, bisacodil tem sido usado muito mais para preparo de colonoscopia também. Então, se adiciona ao uso de polietilenglicol, el bisacodil. Nosotros tenemos preferido usar picosulfato de sodio, pero es simplesmente una experiencia personal, porque todas essas medicações têm seus benefícios e suas indicações e seus cuidados que tem que ter. Picosulfato de sódio é muito fácil de administrar porque é em gotas, então é possível que os niños tolerem muito bem, né? Então, eu tenho associado para desimpactação o polietilenglicol a 2 gramas por quilo, mais 20 gotas de sulfato de sódio, com um resultado muito bom que evita de fazer os enemas para esses niños. Perfecto. Perfecto. Hay una siguiente pregunta, doctor César Herrera. Si tiene alguna experiencia en tratamiento con prucalopride. En realidad, no. Hay una experiencia en adultos, pero en niños todavía no está establecido como su seguridad, ¿no? Entonces, la experiencia, hay bastantes estudios que son promisorios en adultos, pero en niños todavía no está claro esto, ¿no? Luego dice, en su experiencia, Miriam pregunta, ¿en qué momento del seguimiento del paciente habría que aumentar otro laxante al tratamiento inicial? Por ejemplo, tiene un paciente que ya se impactó con enemas fosfato por 5 días, con PEG a dosis de 1 gramo por kilopeso por día, y hay un dato de constipación. ¿Y qué laxante sería el más adecuado?
A ver, no entiendo muy bien su pregunta. La pregunta es que dice, tiene un paciente que ya ha realizado la parte de desimpactación por enema cofato por 5 días, le hizo un PEC a dosis de 1 gramo por kilo peso por día, pero aún hay datos de constipación. Y entonces, sí que el laxante sería el más adecuado. Bueno, si todavía hay, bueno, si todavía tiene retención de materia fecal el paciente, lo más seguro es que todavía no haya desimpactado por completo, ¿no? Entonces, si todavía tiene retención de materia fecal, uno puede continuar con la dosis, dosis alta de desimpactación hasta que el niño logre desimpactar. A veces nos pasa en la práctica de que los niños vienen con masas grandes y vamos en los 5 días y todavía no hemos logrado todavía desimpactar. Entonces, uno puede seguir con la dosis de desimpactación por varios días más. El único detalle que hay que tener con el polietilenglicol es que nos excedamos en la dosis, el niño se vaya en diarrea y hay las complicaciones propias de una diarrea, pero si ese paciente todavía tiene contenido, lo más probable es que todavía falte desimpactar, ¿no? La consulta de Marcela es si durante cuánto tiempo podemos usar los laxantes estimulantes. Bueno, esa pregunta en realidad estoy seguro de que en algún momento acá vamos a hacer una revisión, un manejo del pacientes con estreñimiento funcional que son de difícil manejo, ¿no? En teoría, los pacientes con estreñimiento funcional deberían ir muy bien con los laxantes osmóticos. Y si el paciente necesita un laxante estimulante, probablemente tenga otra condición de fondo y habría que ampliarlo estudios para ver por qué estamos necesitando este tipo de medicación. Eso sería mi recomendación. La pregunta de Ángel Gasperi es experiencia en manejo con SENA. Bueno, la verdad que yo no tengo experiencia con SENA, le soy honesto. Él menciona de que tiene buena experiencia sin complicaciones. La verdad que sería bueno revisarla, o sea, ver cómo ha sido los resultados que ha tenido, pero yo soy honesto, no tengo experiencia manejando este producto. César, me permite... Sí, maestro. A mí parece que tu colocación fue perfecta, llamando para o polietileno glicol. Em verdade, todas essas outras medicações praticamente não se tem usado mais. O polietileno glicol atende muito bem, é possível de resolver plenamente a situação e fazer uma manutenção que pode ser por tempo indeterminado, depende de todo o contexto. Eu digo a meus pacientes, quer dizer, até quando vou tomar polietileno? Até o momento que modifique a alimentação, empiece a comer mais fibras, e então vai modificar a consistência das fezes. Enquanto continuar a uma alimentação que não tem fibras, vai necessitar usar mais tempo de polietileno glicol. Mas nós outros já usamos muitas dessas medicações, SENA, óleo mineral, como nós outros chamamos acá, pero hoje não uso mais nada disso. Eu só uso eventualmente o picosulfato de sódio quando tem um paciente com uma impactação muito importante, porque mesmo a maioria eu consigo desimpactar só com polietileno glicol. Perfecto. Perfecto, muchas gracias por el comentario, maestro. El doctor Rubén Silva felicita por la excelente ponencia y pregunta si se podría hacer un comentario sobre el rendimiento en neonatos. Bueno, si un recién nacido tiene estreñimiento, hay que pensar que esto no es funcional, ¿no? Lo primero. Hay que buscarle alguna causa orgánica, hay que ver cómo está el ano, ver la posición, ver cómo está la tonicidad del ano, ver si hay presencia de heces en la última parte para el momento de la evacuación del meconio, si ha presentado o no, porque lo más seguro es que sea una causa secundaria, ¿no? Una consulta de doctor Rubén Silva es la efectividad del enema de glicerol en lactantes. De glicerina. Bueno, sí, bueno, acá en Lima se usa bastante para niños pequeñitos, las rectiolas con glicerina. En realidad la función de la glicerina sí puede ayudar a desimpactar.
El problema es lo que habíamos mencionado antes con el doctor Espolidoro, ¿no? Que si el niño tiene dificultad para defecar y tú sigues estimulándole, puedes dañarle más y producir mayor disconfort en el paciente y prolongar el problema mucho más tiempo, ¿no? La siguiente pregunta tiene, digamos, relación a eso, dice... poquito, Marta, Sí, Marta, só sí, para sí, sí, sí. completar isso com o senhor, estou em pleno acordo com o que está dizendo, porque, e quando se habla em lactentes, não só para os recém-nacidos, para os lactentes, quando a constipação é muito importante no primeiro ano de vida, particularmente nos primeiros 6 meses de vida, há que buscar uma patologia primária, porque a constipação funcional é óbvio que pode acontecer em ninhos em lactentes, pero nessa situação, com uma alimentação equilibrada, que tem uma alimentação adequada para a sua idade, não se pode esperar constipação muito grave. Constipação muito grave, há que haver uma patologia que deva ser investigada. Perfecto. Muchas gracias, doctor, por su comentario. La pregunta es la siguiente. Si no hay una buena respuesta al uso de PEG, ¿se puede asociar lactulosa adicional? Bueno, en realidad de poder se puede hacer varias cosas, pero estoy seguro de que el polietilenglicol y la lactulosa son dos laxantes osmóticos. Al final casi el mecanismo de acción es similar. Debería haber una buena respuesta con el polietilenglicol. Si no hay, uno de repente podría aumentarle la dosis del polietilenglicol con toda confianza. Al adicionarle la lactulosa sí fermenta mucho más, entonces puede haber, si la adicionamos, puede haber algunos fastidios, efectos secundarios, producto de la misma lactulosa, ¿no? La siguiente pregunta de Andrea Sepúlveda es la siguiente. En un paciente con enema anterógrado con sospecha de inercia de colonia, ¿dejaría un estimulante asociado? Wow, esta pregunta de la doctora Andrea ya es una pregunta muy específica para un caso súper puntual, ¿no? El caso de estos que ya son estos estreñimientos de difícil manejo en el cual ya le han hecho un enema, le han colocado un enema anterior, probablemente tenga un problema de motilidad colónica. Hay que valorar en el contexto del paciente, de que se podría dejar un estimulante, es una posibilidad, ¿no? Pero habría que analizarlo en el contexto del paciente, en este caso muy puntual, ¿no? ¿Considera el uso del PEG junto con probióticos en pacientes con estreñimiento crónico, con diagnóstico de la parte de los trastornos allí? Sí, el espectro autista, sí, Sí. En realidad, los niños con trastornos del espectro autista que tienen mayor riesgo o prevalencia de estreñimiento, el tratamiento se maneja de forma similar, ¿no? Similar que los otros pacientes. El adicionarle probióticos para mejorar el tratamiento propio del estreñimiento, en realidad, había mencionado estudios, no hay evidencia que condicionen o que deban recomendar su uso. Hay que tener mucho cuidado con los probióticos porque es un producto de moda, ¿no? Y casi tenemos al representante que nos agobia con que este probiótico monocepa o multicepa puede ayudar, pero hasta el momento no hay una evidencia significativa que nos pueda ayudar a la recomendación para este paciente, ¿no? Lo ideal es, como ya hemos mencionado, es el manejo de la alimentación, de los hábitos de alimentación, hábitos defecatorios, y mientras eso se pueda corregir, la ayuda con un medicamento como el polietilenglicol. Hay una pregunta de Dianora en relación en cuánto tiempo considera usted que el megarecto, megacolon se revierte con el tratamiento de mantenimiento. Bueno, había mencionado una estadística casi al final de la charla, que aproximadamente el 50% de los niños pueden llegar recién a los 6 o 12 meses comenzar a revertir, ¿no? En realidad es muy variable el tiempo.
Depende del paciente, depende de la edad, depende de la colaboración del paciente. Yo siempre le digo a los niños que son grandes y te pueden entender, nadie come por ti, nadie va al baño por ti, entonces hay que tratar de colaborar tanto el niño como la familia, mejorar los hábitos, mejorar los hábitos de comida, de ir al baño, mientras tanto dar la medicina. En forma práctica, a veces el mismo cuerpo va avisando, ¿no? El mismo niño, el mismo niño se va a dar cuenta de que conforme va a ser el tiempo, va necesitando menos cantidad de medicina. O sea, no sé, un sobre por largo tiempo y luego comienza a ser un poco más aguado y comenzamos a disminuir progresivamente la medicación. César, muchísimos mensajes Muchas gracias, de felicitaciones por la muchas ponencia. Gracias, Dianora, por la pregunta. Sí. Ahora una consulta de Pamela que dice si se recomienda el uso de Evacuoles. No sé exactamente a qué se refiere con Evacuoles. No sé, serán enemas, serán acá Evacuol es la marca de un enema acá en Lima, no sé exactamente cuál es la pregunta. Yo asumo de que es enemas, en realidad se puede usar, en algunos casos se puede usar la vía rectal para el manejo. Ellos mencionaban aquellos que de repente tienen un dolor muy intenso, pero también vale la aclaración que hizo el doctor Espolidoro con aumentar la dosis del polietilenglicol y asociar en algunos casos bisacodilo. Sí, hay otra pregunta relacionada en ¿cuándo se usan los enemas de suero fisiológico? O sea, si se podría usar la parte de enema, alguna recomendación, y cuándo usar los enemas de suero fisiológico. Sí, bueno, los enemas ya habíamos mencionado en qué casos se puede usar. Los enemas de suero fisiológico es usado en pacientes hospitalizados, tiene ya bastante tiempo, de repente antes que existan estos fosfatos ya se usaban los enemas de suero fisiológico. Si se pueden usar con una sonda rectal y que vaya lavando, se usa bastante en pacientes hospitalizados. Un saludo, Huguito, a Chimbote. La pregunta es, ¿a qué edad se puede iniciar tratamiento con polietilenglicol y cuál sería la dosis máxima segura? A ver, son dos preguntas seguidas. ¿A qué edad se puede iniciar con seguridad? Le había mencionado en ese trabajo que habíamos mencionado que en lactantes menos de 24 meses se puede usar con seguridad. La dosis todavía no está recomendada, pero yo le recomiendo que en la práctica uno vaya manejándolo de dosis-respuesta. Hay una dosis, un rango de dosis, ¿no? 0.3 a 0.8 para dosis de mantenimiento, pero la ventaja que tiene el polietilenglicol es que uno lo puede ir modulando de acuerdo a la respuesta, ¿no? Te puedes guiar con una escala de Bristol o una de Brussels, como había mencionado ahí en uno de los estudios, para ir viendo cómo es la consistencia de las deposiciones y de acuerdo a eso uno puede ir titulando la dosis del medicamento. Sí, dosis excelente máxima, ponencia. Perdón, Martita, dosis máxima que en realidad nosotros usamos hasta 2 gramos por kilo en niños para preparar para colon, y incluso hay algún estudio en el Journal Pediatric Central Nutrition para preparar para colonoscopía en un solo día de 4 gramos por kilo por día, o sea, para poder preparar el colon en una dosis mucho más rápida, ¿no? O sea, el rango que puedes usar es amplio y seguro de acuerdo a cómo va la evolución. Obviamente, si tu paciente se te va en diarrea, no vas a seguir dando la misma dosis, ¿no? Hay que ir regulando. Excelente la ponencia, Ali César. Dicen algunos de pronto que sería interesante también la de, digamos, el apoyo psicológico, que sería interesante incorporar dentro de parte del marco del tratamiento. Sí, obviamente habíamos mencionado en este círculo del dolor y miedo, en estos pacientes que tienen mucho miedo para defecar, ¿no? Puede ser de bastante ayuda el apoyo psicológico. Y también con con los mismos padres, ¿no? En realidad, porque a veces hay niños estreñidos de tanto tiempo que van de médico en médico, a veces los padres se preocupan porque piensan que algo mucho más grave tiene el paciente. Obviamente estamos hablando de un estreñimiento funcional, no de causa orgánica. Excelente, César. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Tuvimos una presencia en total de 170 participantes el día de hoy.
O sea, muy buena la ponencia y felicitaciones de toda América Latina, César. Bueno, muchas gracias. Acá Carlos ahorita está haciendo la publicidad que pueden seguirnos, en las páginas, en las redes oficiales, tanto en la página web de la Sociedad Latinoamericana, en la página de Facebook, en la página de Twitter y de LinkedIn. Doctor César, buenas noches. ¿Me puede permitir una última pregunta? Es Dora Choque. Sí. Ok, perfecto. Disculpe, mil disculpas, doctor, No, pero no tiene felicitarlo por su ponencia. Excelente, doctor. Los criterios de Roma, ¿hasta qué edad nos sirven, doctor César? ¿A qué se refiere exactamente? ¿Son válidos hasta qué edad manejar los criterios para arriba no, o para abajo para niños pequeños. Para niños pequeños, para arriba. En realidad los niños, los criterios de Roma es exactamente, menos de 4 años se aplican los criterios de Roma de niños que no controlan esfínteres, y mayor de 4 a 5 años para arriba son los otros criterios, ¿no? Ya los niños que controlan esfínteres. En realidad, no he encontrado revisando los criterios de Roma un límite de edad, niños pequeñitos. Obviamente, mientras más pequeño es el niño, hay que sospechar en una causa secundaria probablemente, ¿no? Gracias, doctor César. Gracias a usted por su pregunta. Agradecemos al doctor César y damos por culminado esta excelente sesión con respecto a estreñimiento en niños. Muchísimas gracias, doctor César. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias, Carlos. Gracias, César. Gracias. Gracias, doctor, por la